Las montañas puertorriqueñas se alzan silueteadas contra el cielo oscuro, la oscuridad amplificando los suaves susurros del viento. Una sinfonía de grillos llena la noche. Sus chirridos se entrelazan en la atmósfera tranquila, casi fantasmal. La noche oscura y sin luna envuelve el paisaje, el viento susurrando suavemente entre las hojas. Una tranquilidad apacible se posa sobre las montañas, el ambiente fantasmal profundizando el misterio de la noche. En el corazón de la noche, Luis yace inmóvil en una hamaca, envuelto en el suave resplandor de la luz de las velas. La vela parpadea, proyectando largas sombras que bailan por la habitación mientras un ruido inquietante perfora el silencio. Está suspendido entre sueños y realidad, inconsciente de la inminente perturbación. La oscuridad se intensifica, y el aire se vuelve pesado con la tensión tácita. La habitación permanece en silencio, salvo por los crujidos de la vieja casa y el tenue sonido que perdura en el aire. Bajo el manto de la noche, el corral permanece en un silencio inquietante. El aire se espesa con el olor metálico del pavor. Luis se acerca cautelosamente al corral, cada paso resonando en la quietud. El haz de la linterna corta la oscuridad, revelando la tosca valla de madera del corral de las cabras. Un olor metálico inquietante impregna la noche, aumentando la sensación de inquietud. El silencio es absoluto, amplificando el pavor que llena el aire. Él avanza, impulsado por una creciente sensación de presentimiento. Bajo el resplandor intenso de una solitaria linterna, se desarrolla un cuadro sombrío. 3 cabras sin vida yacen inmóviles. Cada cabra lleva la marca de un asesino silencioso. 2 agujeros precisos que perforan sus cuellos. Una inquietante ausencia de sangre rodea la escena, profundizando el misterio inquietante. La linterna se balancea ligeramente, proyectando sombras danzantes que juegan sobre los cuerpos inmóviles. El corral permanece silencioso, un cementerio bajo la atenta mirada de la noche. Bajo el manto de la noche, el pueblo duerme, inconsciente de la inquietud inminente. Un perro solitario rompe el silencio, su ladrido resuena en la oscuridad tranquila. El sonido inquietante se propaga, respondido por otro y otro, hasta que la noche se llena de un coro de ladridos caninos. Los ladridos unificados rompen la calma, reemplazándola con una atmósfera de presentimiento. Una sinfonía inquietante de ladridos se alza, insinuando perturbaciones invisibles y una fatalidad inminente. En la tenue luz del corral, Luis se gira lentamente, sintiendo una presencia acechante cerca. En las profundidades de las sombras de los árboles, una figura encorvada comienza a materializarse. A medida que la oscuridad se intensifica, los ojos de la figura se encienden con un resplandor rojo amenazante. Los ojos rojos brillantes perforan la oscuridad. Los ojos de Luis se abren de par en par cuando la figura sale de las sombras. La figura permanece inmóvil. En los límites del corral, la piel verdosa y escamosa de la criatura refleja la dura luz del sol. Su respiración entrecortada llena el aire, cada jadeo un testimonio de su tormento. Los ojos de la criatura se fijan en Luis, un desafío silencioso en sus profundidades. Un grito agudo perfora el silencio, un sonido de pura agonía salvaje. El grito resuena por el corral, una advertencia escalofriante para cualquiera que se atreva a acercarse. Luis permanece petrificado, el chillido de la criatura, un preludio inquietante a lo desconocido. Luis, paralizado por el miedo, retrocede lentamente. La criatura invisible se abalanza de repente. Una borrosidad de movimiento marca su escape. Se desvanece entre los densos árboles. El silencio desciende mientras los árboles susurran. Luis permanece inmóvil, con los ojos fijos en el lugar donde la criatura desapareció. Bajo el cielo abierto, los vecinos convergen en la granja de Luis, con sus rostros marcados por la preocupación. Los recientes ataques de animales ensombrecieron su reunión. Susurros de inquietud recorren la multitud mientras relatan los sombríos acontecimientos. El miedo se convierte en una presencia palpable, pesada en el aire entre los vecinos ansiosos. Cada mirada compartida habla de una creciente angustia. La sensación de seguridad de la comunidad se hace añicos bajo el peso de la violencia inexplicable. Dentro de la casa antigua, los susurros del chupacabras llenan el aire, avivando cuentos de antaño.
Surgen historias antiguas, cada anciano añadiendo su pieza al inquietante rompecabezas. Las sombras bailan en las paredes mientras las leyendas de la criatura cobran vida en sus tonos silenciosos. La casa cruje, como si las paredes mismas recordaran el terror de la chupacabras. Bajo el manto de la noche, el pueblo duerme, sus puertas cerradas guardando silenciosas oraciones. Un coro de perros invisibles perfora la quietud, sus ladridos resonando en el vacío. Las sombras se estiran y se retuercen, cada una un fantasma que esconde secretos jamás contados. Dentro de las murallas, las familias se arrodillan en ferviente oración, buscando consuelo de los terrores invisibles de la noche. Un perro solitario se sienta, con las orejas levantadas, escuchando atentamente los susurros de la noche. La oscuridad contiene su aliento. Cada rincón esconde una amenaza potencial. En la oscuridad de la noche, Luis está solo, su silueta enmarcada por la fría luz de la ventana. La oscuridad se cierne, una manta asfixiante que refleja la creciente sensación de pavor en su interior. Sus ojos escudriñan la negrura oscura, buscando una señal, un destello de algo más allá del cristal. Un escalofrío recorre su columna vertebral, una respuesta visceral a las amenazas invisibles que acechan en las sombras. La vulnerabilidad lo inunda, una escalofriante comprensión de su aislamiento frente a lo desconocido. Amenazado, agarra el alféizar de la ventana, con los nudillos blancos mientras se prepara contra la oscuridad que se avecina. En la oscuridad de la noche, el monstruo salta a través de los densos árboles, una sombra bailando a la luz de la luna. Desde lejos, el pueblo brilla, desprevenido bajo el manto de la oscuridad. Ojos carmesí perforan la noche, ardiendo con una intensidad que delata una intención oculta, una promesa silenciosa de cosas por venir. Pesa mucho en el aire iluminado por las estrellas. Bajo el manto de la noche, un coche solitario acelera por una carretera oscura, con sus faros cortando la negrura tinta. De repente, una quietud misteriosa desciende cuando el viento amaina y el bosque se queda en silencio, creando una atmósfera inquietante. Los sentidos del conductor se agudizan a medida que el silencio se vuelve ensordecedor. Una sensación de presentimiento lo invade. Una presencia invisible perdura en el aire, insinuando algo siniestro acechando justo más allá del alcance de los faros. Los ojos del conductor se mueven nerviosamente. Una sutil inquietud se introduce en su expresión mientras examina el entorno. Una tensión tácita llena el coche mientras los sentidos del conductor se agudizan. Una premonición escalofriante se apodera de él. El vasto vacío de la carretera acentúa el aislamiento del conductor, como si algo invisible se estuviera acercando. Una palpable sensación de pavor inunda al conductor. La sensación de ser observado se intensifica con cada milla que pasa. La paranoia se intensifica a medida que la imaginación del conductor conjura ojos invisibles, transformando la carretera abierta en una trampa claustrofóbica. La respiración del conductor se entrecorta, un susurro perdido en el viento. Algo está observando. El paisaje montañoso de Puerto Rico se baña con una tenue luz de luna. Su silencio amplifica la sensación de una presencia invisible. La quietud de la noche oculta una entidad desconocida, acechando justo más allá de la percepción. Una calma inquietante flota en el aire, cargada con el peso de algo oculto, algo esperando. La quietud se intensifica. La presencia acechante se vuelve más palpable, más amenazante. Dentro de la iglesia del pueblo, una tensión palpable llena el aire mientras el sacerdote intenta calmar a sus ansiosos feligreses. Habla de fe y esperanza. Sus palabras un delicado intento de enmascarar la inquietud que parpadea en sus ojos. El discurso del sacerdote no hace mucho para tranquilizar a los habitantes del pueblo, con sus rostros grabados por la preocupación. A pesar de sus esfuerzos, una sensación de inquietud perdura, ensombreciendo la casa de culto. Bajo el manto de la noche, Luis se prepara con sombría determinación. Él coloca trampas estratégicamente, garantizando la seguridad de sus animales. Cada movimiento deliberado, impulsado por una feroz protección. La quietud de la noche rota solo por su inquebrantable dedicación. En la oscuridad del bosque, la criatura acecha, con sus ojos brillando de anticipación. Luis camina desprevenido, adentrándose en el bosque,
Cada paso lo acerca más al peligro. La criatura hace una pausa, con los músculos tensos, lista para desatar su furia. Las sombras bailan alrededor de Luis cuando se detiene, sintiendo una presencia invisible. La criatura se tensa, lista para atacar desde las sombras. Bajo el manto de la noche en el corral de cabras, un sonido inquietante rompe el silencio. Luis avanza. Su cautela crece con cada paso. El haz de su linterna corta la oscuridad, revelando una trampa rota. El inquietante descubrimiento ensombrece la tranquila noche. Luis se pone de pie, con el rostro cubierto por una máscara de preocupación, mientras examina los daños. Luis comienza su caminata hacia el denso bosque, persiguiendo una entidad invisible. El bosque se oscurece, las sombras se alargan a medida que Luis se adentra más. El camino por delante se vuelve ominoso. Cada paso lleva a Luis más hacia el peligro. Más adentro del bosque, la atmósfera cambia, insinuando peligros acechantes. Rodeado por la oscuridad que avanza, Luis sigue adelante, impulsado por una resolución desesperada. Bajo el manto de la noche, Luis tropieza con la boca abierta de una cueva oculta. Entra, donde las sombras bailan y los secretos perduran. El aire se vuelve pesado con el hedor de la putrefacción. Restos dispersos insinúan una historia espantosa. En las profundidades de la cueva, un horror invisible se materializa desde las sombras. Su presencia es inmediatamente amenazante. Luis es tomado por sorpresa. El silencio es destrozado por el repentino ataque de la criatura. Se produce una lucha desesperada mientras Luis se defiende del implacable ataque. La batalla se intensifica. La cueva resuena con los sonidos de la lucha y la supervivencia. El amanecer rompe, pintando el cielo mientras Luis emerge, herido, de la boca de la cueva. Hace una pausa, recuperando el aliento, el paisaje bañado por el suave resplandor del amanecer. La criatura ha desaparecido. Luis escudriña el horizonte, una mezcla de alivio e inquietud grabada en su rostro. El sol asciende más alto, proyectando largas sombras y revelando la vasta extensión que lo rodea. Comienza a caminar, cada paso un testimonio de su supervivencia, el paisaje extendiéndose interminablemente ante él. El polvo arremolina a Luis mientras se acerca a las afueras del pueblo, su figura una silueta contra el sol implacable. Una tensión palpable llena el aire mientras los aldeanos emergen de sus casas, con expresiones que mezclan miedo y asombro. Los susurros se extienden por la multitud mientras Luis se adentra en el pueblo. El peso de su leyenda es denso en el aire. Los aldeanos observan a Luis pasar, con sus rostros grabados con un miedo primario, cada mirada un testimonio del mito perdurable del chupacabras. La leyenda del chupacabras proyecta una larga sombra sobre el pueblo, un cuento oscuro susurrado en voz baja. El sol golpea el silencioso pueblo, donde el miedo y el respeto se entrelazan a la sombra de la chupacabras.